Señora presidenta, señorías, permítame en primer lugar expresar el honor que para mí supone comparecer ante esta comisión. Quisiera empezar por subrayar la anomalía que representa que un ciudadano de a pie, un profesional de los medios de comunicación, esté hoy aquí defendiendo su candidatura a presidente de Radio Televisión Española. Para mí no ha sido difícil llegar hasta aquí. He mandado mi currículum, como hace cualquier profesional que quiere ocupar un puesto, y estoy defendiendo mi candidatura ante ustedes. Sin embargo, para la sociedad española sí ha sido muy difícil que llegáramos hasta aquí. Han sido necesarias décadas de democracia para que por primera vez se presente una candidatura profesional mediante un procedimiento abierto a presidir Radio Televisión Española. ¿Cuántos años más necesitaremos para que no solo se presente, sino para que pueda ser elegido? Para que por sus propios méritos profesionales y no por amistad, conveniencia política o simplemente por relaciones extraprofesionales pueda llegar a ser presidente de Radio y Televisión. Bueno, en este caso está en sus manos, señorías, poder corregir esto. Esta anomalía yo se la agradezco al Grupo Parlamentario de UPyD, porque ellos son quienes lo han hecho posible, con la publicación de una vacante para pedir currículums y que entre ellos se pueda elegir un candidato. Han demostrado que se puede hacer. Se trata del mismo procedimiento que sigue la Corporación Británica de Radio y Televisión Pública, más conocida por BBC, y que yo esté aquí hoy significa que solo hay que querer hacerlo. Solo tienen que querer ustedes, los grupos parlamentarios, para que esto ocurra, para que tengamos una televisión pública que se empiece a parecer a esa que medio mundo tiene como modelo. Si queremos hacer una buena televisión, debemos empezar en el proceso de selección de su cúpula. Señorías, no debería ser anómalo que concurriera un profesional como yo, sin ningún tipo de filiación a ningún partido político, pero lo es porque el sistema de elección, desde mi punto de vista, está viciado. Y de esta elección partidista nacen muchos de los males que aquejan a nuestra televisión pública y respecto de los cuales les presentaré mi análisis. Me presento ante ustedes desde la más absoluta independencia política y profesional y desde el sentimiento profundo y el cariño que le tengo a mi casa, a Radio Televisión Española, la pública, donde he desarrollado mi carrera profesional más de 30 años ininterrumpidamente, en concreto 33 años, 8 meses y 14 días. Y lo hago también desde el firme compromiso con los principios y con el espíritu que emanan de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión pública de ámbito estatal. La aprobación de esa ley supuso dotar a los medios de comunicación de un régimen jurídico que garantizó su independencia, neutralidad y objetividad, y que estableció las estructuras organizativas y un modelo de financiación que permitía cumplir con su tarea de servicio público con eficacia, con calidad y con reconocimiento público. Señorías, en definitiva, una empresa de todos y para todos. Una radiotelevisión española que debe aspirar, desde mi punto de vista, a conseguir el mayor respaldo de los ciudadanos y por eso debe de atender a los principios recogidos y en el espíritu de esa ley. Ser garante de la calidad, vehículo de transmisión de principios constitucionales y éticos, que no agreda a ningún colectivo, que respete los derechos de la infancia y que atienda a las minorías y a los más débiles, y que promueva la dignidad, la pluralidad y la independencia. Un lugar de encuentro en el que tenga cabida la opinión, pero que ésta nunca se confunda con la información. Mi trayectoria profesional en Radio Televisión Española desde que ingresé en 1977 ha sido siempre la defensa del interés público y siempre permaneciendo atento a la sensibilidad y a la experiencia de los profesionales de Radio Televisión Española que fueron mis maestros y mis referentes. Si sus señorías me lo permiten, quiero hacer hincapié en que el espíritu de la Ley 17/2006 es el pilar fundamental para garantizar la información objetiva, veraz y plural, y que se debe ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, debe facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de nuestra nación.
El consenso alcanzado en la constitución de esa nueva Radio Televisión Española, gracias al entendimiento parlamentario, constituyó la mejor herramienta para que la radio y la televisión pública fueran una empresa moderna, plural, competitiva, sostenible y al servicio de todos, y siempre contando con el principal activo de esa casa, que son los profesionales y los trabajadores de Radio Televisión Española. Esa ley, insisto, permitía a Radio Televisión Española convertirse en un grupo empresarial potente y socialmente responsable, es decir, en un servicio público al 100%. Desde un punto de vista conceptual y con una ley de financiación que en su momento aprobó el Parlamento, ese sistema de financiación permitía garantizar y dar estabilidad a la creación de ese nuevo modelo de radio y de televisión pública. Esa nueva radio y televisión que nacía al cumplirse el 50 aniversario de Radio Televisión Española, tras 8 años, se ha convertido en un verdadero problema. Y ya no hablamos solo de recursos económicos, sino que la estructura, la plantilla tipo fijada en aquel momento y la dimensión como grupo empresarial se pone a menudo en cuestión, haciendo más difícil el quehacer diario de los trabajadores y directivos de Radio Televisión Española. Señorías, permítanme de nuevo que humildemente exprese mi opinión de una forma sincera, pero firme. Debemos de ser lo suficientemente coherentes y valientes a la vez para definir y crear las bases de un modelo que desde los principios expresados en la Ley 17/2006 permita conocer cuál es la intención del Ejecutivo, del Parlamento y de la sociedad en general respecto a qué tipo de radio televisión pública se quiere hacer y se quiere tener. Radio Televisión Española es un portaaviones dotado de la mejor tecnología de los mejores profesionales, pero le falta combustible para poder seguir navegando en la dirección adecuada. Mi compromiso al comparecer ante esta comisión consultiva de nombramientos es que desde el momento que sus señorías me dieran su confianza, trabajaría con el mismo entusiasmo, voluntad y entendimiento que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional con todos y cada uno de los actores implicados en promover que la radio y la televisión pública tenga el papel que la sociedad nos demanda y que esa misma sociedad merece. Siempre nos estamos refiriendo a modelos de radio y televisión pública en el entorno europeo como referencia y como modelo a seguir. Esos organismos han tenido una partitura muy bien creada, marcada y estructurada desde las instituciones, y han sabido adaptarse a la nueva era digital, gracias, entre otras cuestiones, a una voluntad política y a un sistema de financiación estable y sostenible. Señorías, la radio y la televisión pública en España de hace unos años se asemejaban más a esos modelos de referencia que el actual. Entonces, la creatividad, la innovación y la motivación fueron los pilares que hicieron que la radio y la televisión pública se situase como referencia en el sector. Debemos, entre todos, volver a construir y recuperar mediante una clara definición del modelo a seguir el lugar que le corresponde a Radio Televisión Española en el panorama audiovisual. Señorías, no quiero concluir mi intervención sin remarcar que son 2 los puntos de partida básicos para que la radio y la televisión pública tenga un futuro. Definir el modelo real de RTV que se pretende y establecer las bases de una financiación estable y sostenible. En este sentido, estas son algunas de las ideas que pongo encima de la mesa para que puedan ser analizadas y convenientemente debatidas para concretar una propuesta debidamente consensuada. En referencia al sistema de financiación, señorías, yo me quedo con las palabras del ministro de Hacienda que pronunció en el Senado en mayo de 2013, textualmente: habrá que hacer rectificaciones en la financiación de Radio Televisión Española. Además, criticó la supresión de la publicidad de Radio Televisión Española y continuó diciendo: tenemos muy claro que necesitamos el ente como garante de una oferta de servicios públicos de comunicación y tenemos que encontrar vías financieras estables. Siguió diciendo: Televisión Española no puede únicamente depender de la transferencia de unos presupuestos generales del Estado que van a menos. Por ello, habrá que hacer rectificaciones en el modelo para garantizar su sostenibilidad financiera. Señorías, desde este paradigma, el regreso a una fórmula de financiación mixta, sinceramente, sin lugar a dudas, sería el salvavidas que necesita la Corporación Radio Televisión Española. Es decir,
Ese escenario sería el más óptimo para reemprender el espíritu que nació con la Corporación de Radiotelevisión Española en 2006. En la hipótesis de que ese escenario no fuera contemplado, como tampoco la implantación de un canon, como ocurre con países vecinos, como Francia, las posibilidades se van reduciendo. En este sentido, y tomando como referencia la actual situación del modelo de financiación con las actualizaciones y las reformas realizadas a lo largo de estos últimos años, el regreso progresivo y limitado del excedente publicitario que ya no tiene cabida en el resto de operadores, donde la ocupación publicitaria en televisión ha experimentado un gran crecimiento, con una subida del 13,44% respecto al año anterior y un aumento del 17,45% en relación al pasado mes de agosto, según el informe de iMedia, podría entenderse como un pequeño balón de oxígeno para Radiotelevisión Española. Se preguntarán ustedes, señorías, ¿qué ocurriría con las tasas? Señora presidenta, un minuto, termino. ¿Qué ocurriría con las tasas de los operadores de telecomunicaciones y los operadores de RTV de ámbito estatal, tanto en abierto como en plataformas de pago? Aquí habría que entrar en un ajuste fino para que nadie saliera perjudicado y Radiotelevisión Española tuviera posibilidad de entrar en el mercado publicitario bajo ciertas reglas y marcos de actuación concretos, tal y como ocurre en nuestro entorno europeo. No es una invención mía. Por otra parte, promover alianzas estratégicas en línea con aquellos operadores que han creado unidades de negocio en plataformas de pago con el objetivo de llegar a acuerdos sobre aquellos acontecimientos de interés general que, en aplicación de la Ley General Audiovisual, tuviera que ser emitidos de forma gratuita y en abierto, siempre y cuando esos derechos no estuvieran compartidos por otros operadores con cobertura estatal. Evidentemente, crear sinergias en línea de donde no llegas tú, ahí estoy yo para recoger el testigo, en ciertas condiciones de no sobrepuja, evidentemente. Otro concepto, aprovechar al máximo los recursos propios. Sí, presidenta, 30 segundos. Aprovechar al máximo los recursos propios que tiene la Radiotelevisión Española. Revisar la ley de patrocinio en línea de abrir nuevos cauces de actuación dentro del marco del servicio público encomendado. Y agilizar o suprimir algunas presiones fiscales. Termino. En relación a la estructura, el dimensionamiento, la plantilla y los compromisos derivados de su función de servicio público, el espejo en el que hay que mirarse es en el de aquellas organizaciones que han sabido adaptarse y evolucionar dentro del marco de gran competencia existente en el mercado. Claro está, en el caso de Radiotelevisión Española, con una rémora que se sitúa en línea con la sostenibilidad estructural. La defensa de todos los puestos de trabajo sería una premisa fundamental, pero también hay que aceptar las reglas del juego encaminadas a conseguir una mayor competitividad desde dentro para conseguir, entre todos, lograr los objetivos de equilibrio presupuestario. En este sentido, se pueden importar soluciones que, adaptadas a la realidad de Radiotelevisión Española, agilicen y favorezcan el resultado operativo. La creación de unidades de negocio que posean mayor nivel de autonomía en su propia gestión, respondiendo a la vez de los resultados obtenidos. Podría ser una referencia en la modernización de una radio y una televisión pública que es patrimonio de todos. Finalmente, mi compromiso como profesional independiente es trabajar arduamente y establecer las bases del diálogo permanente y abierto con todos los actores implicados para conseguir que Radiotelevisión Española sea verdaderamente la televisión de todos y para todos. Y lo digo en una sede que la primera vez que yo visité el Congreso de los Diputados fue el 23 de febrero de 1981. El candidato que les habla era un junior que llevaba 4 años en Radiotelevisión Española. Destino, servicios informativos, 6 de la tarde, sótano de la Casa de la Radio, al lado de un operador de vídeo, vi las terribles imágenes que estaban ocurriendo en esta casa. A la 1 de la madrugada y presentándonos voluntarios todos, de cualquier color político, llevando insignias, da igual, de Falange, del PSP o de Comisiones Obreras, nos pusimos todos a trabajar a pie de obra para, junto con otros medios de comunicación, fortalecer la democracia que ustedes representan. A la 1:30 de la madrugada, quien les habla, acompañado por el realizador José Marín Quesada, quien fuera el que dio testimonio con las imágenes en la unidad móvil, desde esta cámara, le acompañé desde Prado del Rey, atravesando Madrid con mi utilitario para llegar a la Plaza Santa Ana, aparcar el coche encima de una acera y recoger una cinta de 1 pulgada que el cámara Laiz
desde el balcón del Hotel Palace, me entregó con las primeras imágenes que se recibían del exterior del Congreso de los Diputados con la brigada motorizada del comandante Pardo Bazán. Atravesé todo Madrid, llegué por la Casa de Campo, me pararon los GEO, me paró la Guardia Civil, pero yo llegué a Prado del Rey con esa cinta. Se la entregué a Iñaki Gabilondo y al equipo de realización de los telediarios. Esas imágenes salieron al aire. Esa fue mi primera contribución al ente público Radio Televisión Española. Ese espíritu me ha acompañado siempre y siempre me acompañará, incluso ahora que no estoy en activo en la corporación, por una sencilla razón. Porque en mi salida de la corporación yo era alto directivo de la casa. En esos momentos la directora general dijo, hay que hacer un plan de saneamiento. Yo dirigía un área, señores, con 160 millones de euros de presupuesto y casi 3.000 personas a mi cargo. En ese sentido, defender un plan de saneamiento para crear un futuro de una radio y una televisión pública como la queremos todos, evidentemente yo no me podía quedar. Si había colaborado en ese plan de saneamiento, yo no podía permitir que 4.150 personas, 4.150 compañeros salieran y yo, el jefe, dijera, yo no me voy. No era éticamente correcto. Y por edad he pasado al ente público en liquidación, y allí es donde estoy alojado junto con otros compañeros sin estar en activo en la corporación. Señorías, perdonen que me haya extendido, pero realmente podría hablarles de mi currículum como si fuera una línea de tiempo temporal en la cual en los últimos 30 años yo he vivido acontecimientos como ustedes, pero yo he sido también testigo, pero también he sido protagonista, porque yo he estado en un control de realización en los mayores acontecimientos de la historia de este país de los últimos 30 años. Y mis decisiones son parte de lo que ustedes han visto a través de los medios. Daba lo mismo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona como la boda del príncipe Felipe o directamente como los actos multitudinarios del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Y hemos trabajado todos juntos sin mirarnos el color de la chaqueta o la etiqueta de un partido político. Yo he trabajado con todos, con grandísimos profesionales de todos los colores, desde UCD, PP, comunistas, socialistas, daba igual. Hemos trabajado con un ideal. Yo he trabajado con directores generales del PP que me han parecido fantásticos y maravillosos, con una gestión extraordinaria, pero también con directores generales del Partido Socialista que han hecho un trabajo excelente. ¿Hemos cometido errores? Muchos. Yo el primero. ¿Quién no? Pero lo único que les puedo decir, señorías, es que el error más grave que podemos cometer todos juntos es tirar ese patrimonio que es Radio Televisión Española por la puerta de la escalera y que caiga en el olvido. Si nosotros no somos capaces de seguir construyendo esa realidad, lo único que podemos hacer es pensar que estamos tirando nuestra historia, nuestra memoria histórica la estamos tirando por el cubo de la basura. Les pido, señorías, que atiendan a esta sugerencia. Y disculpe, Presidenta, pero la pasión, y usted me puede entender, yo también tengo sangre del sur, la pasión nos puede. Muchísimas gracias por su atención, señorías, y se lo agradezco profundamente.